la falsa enseñanza. ¿Con respecto a qué? O sea, con respecto a que muchos, ojo, a muchos herejes desconocen la divinidad de Jesús. O sea, no reconocen, no aceptan la divinidad de Jesús. En ese marco, Juan dice, ¿sabes qué? Cuidado con los falsos profetas. Buenas tardes, hermanos, los saludos en el nombre del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos a una transmisión más de la Iglesia Cristiana Fuente de Gracia. No se olviden que estamos ubicados en Malecón García Ribeiro 320-330. Estamos al frente del más conocido Chabuca Granda o Puente Rayito de Sol. Así que te esperamos para que nos puedas acompañar a poder escuchar el mensaje de edificación. No te olvides de también compartir nuestro contenido a través de la red social Facebook y también seguirnos a través de lo que es YouTube y activar la campanita para que te pueda llegar la notificación cada vez que nosotros subamos un video. No te olvides de compartir esta palabra que va a ser edificación para toda la vida de aquellas personas que lo puedan escuchar. Y no te olvides que tenemos cultos unidos los domingos a partir de las 11:30 de la mañana, aquí en nuestro templo. Así que vamos a dar pase a continuación a lo que es la prédica para que puedas escuchar y no te olvides de compartir para que este mensaje llegue a todos los lugares. Así que adelante con la transmisión, chicos. No se habla del amor de Dios. Entonces los profetas, ¿qué tenían que hablar en esos tiempos? Tenían que hablar de Jesús. Y Juan dice, ¿sabe qué? Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado. Hay pseudo cristianos, herejes, falsos profetas, falsos maestros que están hablando, están negando la divinidad de Jesús. En ese marco Juan dice, ¿y cómo van a conocer entonces el plan de Dios, el propósito de Dios? ¿Y cómo van a conocer a Dios? Y más adelante, en el capítulo 4, Juan enseña, el que conoce a Dios tiene el amor de Dios, experimenta el amor de Dios. Y ahí Juan se desplaya, habla sobre el amor de Dios y habla del conocer, de una relación, de una intimidad del creyente con Dios. Y ahí habla específicamente y da una explicación amplia sobre el ágape, el amor de Dios. Y dice, el que no ha conocido a Dios no tiene el amor de Dios. Y el que tiene el amor de Dios tiene que amar a su hermano. Y en esto se dio a conocer el amor de Dios, en que Dios se desprendió de su único hijo, lo envió y da toda una explicación del verdadero amor de Dios para la humanidad. En ese marco, presten atención, o sea, Juan dice, ¿sabe que tengan mucho cuidado? Hay falsos profetas que están dando la divinidad. Pero ¿sabe qué? Ustedes para conocer más a Dios tienen que tener relación, tener comunión. Y a través de eso van a ser llenados, saturados, tienen el amor de Dios. Pero solo queda ahí. Capítulo 5 empieza, ya estás advertido, alertado que hay falsos que están negando la divinidad. Pero ¿sabe qué? Tú has experimentado el amor de Dios, tú has conocido a Dios. ¿Cuál debe ser las consecuencias de haber conocido al verdadero Dios? Amén, iglesia. Ahora, en ese marco empezamos hoy, las consecuencias de conocer al verdadero Dios. Punto número 1. El amor fraterno parte del corazón de Dios. El amor fraterno parte del el amor fraterno parte del corazón. Versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo nacido de Dios debe amar a su hermano. Dice, el que tiene de Jesús una fe ortodoxa, o sea, de acuerdo con la predicación, muestra que es un hijo de Dios. No hay otra, ama. Y eso nos lleva a tener libertad y gozo para poder amar a mis hermanos. Avanzamos aquí un poco, por favor. Punto número 1, hemos visto, el amor fraterno parte del corazón de Dios. Punto número 2, la fe es el poder que nos da la victoria sobre el mundo. La fe es el poder
que nos da la victoria sobre el mundo, versículos 4 y 5. La fe es el poder que nos da la victoria sobre el mundo. La victoria en la vida del creyente es gracias a su fe. Todo nacido, o sea, todo el que fue engendrado de Dios, vence. Esta palabra vence está en ese tiempo presente indicativo, o sea, que indica, es una victoria continua al mundo. O sea, la victoria es continua y también la batalla es continua. Aquí por favor, Juan en su epístola ha repetido varias veces sobre la victoria del cristiano sobre el mundo. Pero aquí el presente indicativo indica que es una victoria continua. No es que hoy voy a vencer y mañana ya no. ¿Por qué? Porque la batalla también es continua. O sea, hoy tengo prueba, hoy tengo dificultad, mañana también es continua. Y en todas esas batallas uno tiene victoria continua, victoria permanente. ¿Me está entendiendo? ¿Aló? ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. O sea, hay victoria. No es como, oye, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí, hermano, el diablo me está dando duro. ¿Cómo que te está dando duro? Victoria continua. O sea, está bien, yo estoy prueba en prueba, tribulación en tribulación, dificultad en dificultad. Los problemas no se acaban, pero ¿sabes qué? Hay una victoria continua. Así como las batallas son continuas, también la victoria es continua. Ahora, ¿por qué la victoria es continua? ¿Dónde radica? O sea, cuando se dice la victoria se da por la fe. ¿Y por la fe en qué? ¿Por la fe en qué? Y Pablo va a ser bien explícito en esto. Dice, he aprendido a tener contentamiento, he aprendido a tener dificultad, he aprendido a tener problemas. Pero ¿sabes qué? He aprendido, pero Pablo dice, en todas ellas, Dios me dio la salida. Y nos preguntamos nosotros, ¿dónde radicaba la victoria de Pablo? Y es claramente, Pablo pasaba por situaciones difíciles, su mirada estaba puesta en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Amén, iglesia. Amén. O sea, ¿dónde radica nuestra fe? O sea, en la cruz del Calvario. Cada vez que uno pasa por situaciones muy difíciles, duras, siempre la fe tiene que estar centrada en Jesús. ¿Por qué? Porque Él me dio la victoria en la cruz del Calvario. Entonces la victoria es continua y es permanente. La victoria en la vida del creyente es gracias a su fe. 2, la fe es al mismo tiempo la victoria y el vencedor. Aquí vemos Efesios capítulo 6 versículo 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Ahora aquí la palabra venció, cuando vemos aquí venció, la palabra venció está en el tiempo de aoristo como algo definitivo, o sea, victoria conseguida por Jesús en la cruz, o sea, en el pasado. No se refiere la victoria que Cristo nos consiguió, sino a la conversión de los creyentes y el rechazo de las falsas enseñanzas y a la retirada de los falsos maestros de la iglesia. Hace un momento, en la introducción le mencioné en qué marco, en qué contexto Juan da esta palabra. Le da en el contexto de los falsos profetas. Y aquí cuando dice que venció, está en el tiempo aoristo definitivo. O sea, en la cruz del Calvario Jesús, presten atención, en la cruz del Calvario Jesús derrotó el pecado, la maldad que había en el hombre. O sea, ahí nos dio la libertad. Aquel que ponía los ojos, la mirada, creía en Jesús, era libre de todo pecado y toda condenación. O sea, Él nos da la victoria ahí en esa cruz sobre pecado y la maldad en el hombre. Mas no da, presten atención aquí, mas no da la victoria del día a día. La victoria del día a día es tu fe. Es tu fe. ¿Por qué? Porque la prueba es continua. La situación difícil es continua, es permanente. Y ahí es donde nosotros, cada vez que nosotros en ese momento apuntamos, miramos a Jesús, dependemos, somos sumisos ante Jesús, ahí es donde Él nos da la salida. Ahí entendemos, ahí según Efesios, es
claro en este sentido. Efesios capítulo, hemos visto 6, versículo 16, dice: además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Por qué? Porque siempre la voluntad, 1 Corintios 4:4 dice: mas Dios de este siglo gobierna, está gobernando los tiempos de hoy. Ahora, ojo, como vimos también en la meditación, hemos visto, está para torcer la verdad, está para levantar herejes, o sea, para ir en contra de la cruz. En ese marco Juan está hablando, en ese marco. Pero Juan dice: ¿sabes qué? Si ustedes han creído, ya Jesús lo libertó de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza, y ustedes han creído, y ustedes por ende son salvos y redimidos del Señor. También avanzamos un poco. La fe es al mismo tiempo la victoria y el vencedor. La esencia de la fe cristiana está resumida en su provisión salvífica. Versículo 5: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La esencia de la fe cristiana está resumida en su provisión salvífica. Romanos 10:9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El cristiano no vence al mundo con la fuerza de las armas, del poder, del dinero, ni de la oratoria, sino con el poder de la fe. Y Juan describe aquí, por favor, habla en ese contexto en el cual Roma tenía el señorío en esos tiempos, en el marco donde los césares tenían poder para poder lograr sus propósitos. En ese marco Juan escribe y dice: lo que acentúa no son las promesas que guardan a los vencedores, sino la pureza y fidelidad a su fe. ¿Qué es lo que pasaba en esos tiempos? O sea, muchos siguiendo al César, siguiendo al imperio romano, daban la espalda a Dios, le traicionaban a Dios, iban en contra de la palabra. Entonces muchos, siguiendo esas corrientes, esas falsas enseñanzas de los falsos maestros, le daban la espalda a Dios. En ese marco Juan exhorta y dice: ¿sabes qué? Ustedes manténganse fiel a Dios, ustedes manténganse en fidelidad ante Dios. O sea, el cristiano no vence al mundo con la fuerza de las armas, del poder, no, sino en la fe. Una vez más, el dinero se acaba, los títulos un día se van a acabar, pero si nuestra fe está puesta y centrada en Jesucristo, nos mantendremos camino a la vida eterna. Amén, iglesia. O sea, muchos de nosotros sabemos que las situaciones se ponen difíciles, vienen situaciones bastante difíciles, pero una vez más, no pongamos nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas materiales, en las cosas que se acaban en este mundo, sino que pongamos nuestra mirada y confianza y total dependencia en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que siempre nos va a mantener fieles a Dios, a pesar que puedan haber situaciones duras, pero esa fe puesta en Jesús nunca debe ser removida, nunca se debe mantenerse firme a pesar de cualquier circunstancia. El apóstol no exhorta a los fieles al martirio. El apóstol no exhorta a los fieles al martirio, sino a la profesión de fe en circunstancias extraordinarias, sino a apartarse de la falsa doctrina de los pseudo profetas. Por ejemplo, cuando nosotros quizás revisamos la palabra del Señor y vamos ahí a encontrar ahí a muchos mártires del cristianismo, muchos mártires que entregaron su vida. Ahora, ojo, ellos no fueron entregaron su cuerpo al martirio, no, para nada, sino que las personas, los personajes de esos tiempos, los sacerdotes, las autoridades, le decían a esos cristianos mártires, le decían: ¿sabe qué? Tú dejas de hablar de Jesús,
tú dejas de predicar a Jesús, niega a Jesús, maldice a tu Dios, te evitas problemas con nosotros. No te vamos a perseguir, no te vamos a encarcelar. Pero ¿sabes qué? Los grandes mártires se mantuvieron fieles a Dios. Fieles a Dios. Y por causa de ello perecieron. No porque ellos quisieron entregarse como mártires del cristianismo, no, simple y llanamente porque ellos tomaron la decisión de serle fiel a Dios en toda circunstancia. De la misma forma, queridos hermanos, amada iglesia, vienen tiempos difíciles, en la cual, como hemos visto, burladores, quizá va a instar a la iglesia, ¿sabes qué? Rechaza la Biblia, no cumpla la Biblia, tiene que hacer esto. No, en ese contexto tenemos que mantenernos fiel al Señor. Fiel al Señor. Punto número 3. Hemos visto el punto número 1, el amor fraterno parte del corazón de Dios. Punto número 2, la fe es el poder que nos da la victoria sobre el mundo. Y punto número 3, las credenciales que nos atestiguan la verdad sobre la persona de Jesucristo. O sea, las credenciales que nos atestiguan la verdad sobre la persona de Jesucristo. Versículos 6 al 12. Primera credencial, el contenido de lo testificado es Cristo Jesús. Versículo 6a dice: este es el Jesucristo, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, que vino mediante agua y sangre. O sea, en los tiempos que Juan estaba dando esta palabra, había unos gnósticos. ¿Qué decían los gnósticos? Decían que el Cristo celestial vino sobre el hombre Jesús y después de ser bautizado en el Jordán, y él abandonó antes que padeciese la muerte en la cruz. O sea, ¿y cuál es la respuesta? O sea, los gnósticos decían, ¿sabe qué? El Cristo celestial vino al hombre Jesús justo después de haber sido bautizado en el río Jordán, y después él se fue. Y frente a ello, ¿cuál es la respuesta de Juan? Dice, a esto responde Juan, dice: esto es el que vino mediante agua y sangre. Agua por medio del bautismo, el cual lo marcó y asoció su ministerio en el Jordán. O sea que cuando Jesús es bautizado en el Jordán, estaba explicando, dando que entender, así como yo estoy siendo sumergido y luego voy a ser levantado, en el postrer tiempo yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Pero eso para qué? ¿Para qué? Para que sus pecados de usted sean perdonados y por lo tanto tengas la justicia de Dios. O sea que aquí Juan explica el significado del agua, en la cual pues menciona agua por medio del bautismo, la cual lo marcó y asoció su ministerio con la justicia, y sangre, muerte por los pecados de la humanidad. O sea, y aquí vamos un poquito de repente a la palabra esclavo. Cuando vamos ahí al Nuevo Testamento vamos a encontrar una palabra servicio, en la cual Jesús en Marcos 10:45 dice: yo no he venido para ser servido, sino he venido para servir. Y ahí dice: y este servicio se dio entregando mi vida. Y cuando nosotros encontramos esta palabra servicio en el Nuevo Testamento, tiene varios significados. El original de esta palabra es dulos, pero dulos tiene varios significados. Por ejemplo, cuando encontramos en Hechos la elección a los diáconos, habla de servicio, pero este dulo no se refiere a ese tipo de servicio. Este dulo se refiere en el tiempo de Juan, de Jesús. En el mercado habían amos que estaban con 4 o 5 esclavos a su espalda, y llegaba la gente y si quería comprar a un esclavo tenía que pagar un precio. Y cuando se habla de muerte, o sea, de pagar un precio de muerte, o sea, se hablaba de que Jesús pagó con su sangre, pagó con su vida para darnos libertad. En ese marco, en ese sentido, está hablando aquí de libertarnos, de pagar, de morir por nosotros. O sea, muerte en la cruz. Él tenía que morir en esa cruz y pagar con su sangre para darnos libertad de toda esclavitud, de pecado, de inmundicia que moraba en el corazón de cada uno de nosotros. Dice, también avanzamos aquí, la segunda garantía. ¿Quiénes son los que dan testimonio de la encarnación de Jesús? El Espíritu Santo
El Espíritu Santo sigue dando testimonio a los creyentes e iglesia de que Jesús es el Mesías, a pesar del escándalo de la cruz que causó a los judíos inconversos. El Espíritu Santo sigue guardando, sigue redarguyendo al mundo por haber rechazado a Jesús. Y Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo puede dar fe de ello, un testimonio infinitamente fidedigno, porque no solo posee la verdad, sino que es la verdad. Y aquí entendemos que el Espíritu Santo continúa a pesar, ojo, que el acontecimiento de la cruz fue hace más de 2000 años. El Espíritu Santo sigue dando testimonio de la fidedigna, los hechos que sucedió en la cruz del Calvario. Y ese Espíritu mora en usted. Ese Espíritu mora en el corazón de cada uno de nosotros y sigue dando testimonio. Y sigue hablando ¿de qué? Del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Aquí también vemos que el texto menciona de 3 testigos celestiales. Dice, 3 testigos son más que suficientes. Aquí vemos, en el griego dice que los 3 están hacia lo uno, es decir, hay acuerdo absoluto entre los 3 testigos en el cielo. Habla de aquí lógicamente el texto no lo dice claramente, pero aquí habla del Padre, el Verbo Jesús y el Espíritu Santo. Son los 3 testigos que dan testimonio en el cielo, y también 3 testigos en la tierra. Ahora, ¿en qué sentido dan el Espíritu Santo, el agua y la sangre un testimonio conjunto? Y los 3 testigos están perfectamente de acuerdo. O sea, lo importante de los 3 testigos está en que, de acuerdo con la ley, no se podía presentar ante el tribunal ningún cargo contra una persona, a menos que tal cargo pudiese ser confirmada por 2 o 3 testigos. Y la ley dice, Deuteronomio 19:15, no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. En contraste con el versículo 6, el Espíritu es colocado aquí como el primer testigo, porque el Espíritu Santo es de los 3 el único testigo viviente y actuante. Y en parte también porque el agua y la sangre no son testigos sin Él. Aquí lo resaltante es que el Espíritu Santo resalta entre los 2 testigos, el agua, y vemos aquí cómo la manifestación del Espíritu Santo en el corazón del hombre, en el corazón de la iglesia, dando testimonio de que el Hijo de Dios vino en persona y subió esa cruz para entregar su vida por cada uno de nosotros. Y también entendemos aquí la garantía del testimonio sobre el Hijo de Dios. Dice, Dios respalda y vivifica el testimonio conjunto del Espíritu, agua y sangre. El Espíritu, el original, indica que Dios no solo dio testimonio acerca de su Hijo en su bautismo y en su muerte en la cruz, sino que por medio del Espíritu Santo sigue dando testimonio en el corazón de todo aquel que cree en Jesús. Dice, el testimonio de Dios es mayor que el de los hombres, porque Él mismo respalda el testimonio de sus hijos. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? A ver, aquí, si prestamos atención, por favor. Muchas veces cuando nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, tomamos la decisión, decidimos salir a dar testimonio de Jesús, a hablar de la cruz, a compartir nuestra fe, a dar a conocer la buena nueva del Evangelio. ¿Qué pasa? En ese momento hay como un desánimo, desaliento en nosotros, un acobardamiento en nosotros. Pero aquí es claro, cuando el Espíritu mora en el corazón de cada uno de nosotros, ese es el Espíritu de Dios. Y Dios respalda, o sea, Dios ampara al creyente. O sea, en ese sentido, ¿sabe qué? Esto de compartir, esto de testificar, esto de dar a conocer, esto de
de dar a conocer tu fe, de dar a conocer la cruz, en otras palabras, no es de nosotros, no parte del corazón del hombre, no parte del corazón de nadie, sino viene parte del corazón de Dios, y por ende tiene el respaldo de Dios, y ese espíritu mora en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia, debemos tomar con seriedad. O sea, es la voluntad de Dios que yo dé conocer la cruz a otra persona. Y aún más, no solo es la voluntad, sino que tengo el respaldo de Dios, porque ese espíritu mora en mí. Y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por lo tanto yo tengo la plena convicción, la plena seguridad que estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo lo exacto, la orden dada por Dios. Y eso debe haber en el corazón de nosotros, porque muchas veces quizás actuamos en la carne, o actuamos, no sé, y ahí viene el desánimo, el desaliento, vienen muchas cosas. Pero una vez más aquí, Dios respalda el testimonio de su Hijo. ¿Y cómo lo respalda? A través del Espíritu Santo. Amén, amén. El resultado, dice, el resultado que el testimonio produce en el corazón de quien escucha, dice, la fe no se impone. Creer comporta siempre una elección de voluntad humana. Hechos capítulo 17, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. O sea, por eso, ante un mismo testimonio hay diferentes respuestas. O sea, cuando uno habla de Jesús, uno testifica de Jesús, uno comparte la cruz, no muchos lo van a aceptar de una manera amable. Unos van a rechazar, van a criticar, van a murmurar. Pablo estaba pues en Atenas. Pablo estaba en Atenas y habló de la resurrección. Y habló, ese Jesús a quien ustedes crucificaron, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Y muchos, este loco que habla, ¿qué irá? Otro día te vamos a escuchar. Y se fueron. Pero también, ojo, dentro de todos los oyentes hay quienes aceptan el mensaje. En eso nosotros tenemos experiencia. Los chicos de Cal saben eso. Cuando uno sale, muchos escuchan atentamente, se termina y se entregan los tratados y se acercan personalmente. Y aquí en el barco que da Pablo, en Atenas, hubieron convertidos. Estaba el Areopagita, Dámaris. O sea que entregaron, reconocieron a Jesucristo como su único y Señor y Salvador. O sea que no siempre, escuche, no siempre, iglesia del Señor, entendamos esto, no siempre el evangelio, la cruz va a ser rechazado, no. Nuestro auditorio tiene diferentes clases de personas. Unos escuchan, unos oyen, unos critican, unos nos dan con palo, pero hay otros que aceptan el mensaje. Voluntariamente toman la decisión de entregar su vida al Señor. Amén, amén. Y eso la verdad es una alegría que nos sigue motivando a seguir compartiendo, a seguir dando a conocer la palabra, o sea, el testimonio de la cruz. Y una vez más hemos visto también que el Señor respalda el testimonio que damos con respecto a su Hijo. Dice, el que cree, o sea, vemos ahí el versículo, es toda la verdad sobre la persona y sobre el que cree, o sea, enseña, dice, al creer el cristiano. Aquí hay una palabra, por favor, aquí hay una palabra en la cual dice el que cree, o sea, el que cree, o sea, la persona que escuche el evangelio, que oye el testimonio de Jesús, escucha, cuando uno, aquí por favor, ¿por qué comparto esto? Porque muchos todavía no sabemos cómo compartir el mensaje.
Y hemos visto aquí, ojo, el testimonio es hablar con respecto a la cruz del Calvario. Juan habla en ese contexto, en ese marco, donde no estaban dando a conocer el plan salvífico de Dios que radicaba en la cruz del Calvario. En ese contexto nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que saber presentar el plan salvífico para el hombre. Tenemos que saber presentar el plan de la cruz del Calvario. Y en ese sentido dice, el que cree, o sea, la persona que escucha el mensaje, escucha el evangelio, cree. ¿En quién cree? En Jesucristo, que vino a esta tierra, subió a esa cruz, tomó su lugar de esa persona que está creyendo y murió por sus pecados y rebeliones. Y por lo tanto lo perdonó, lo salvó y le ha dado vida eterna. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? El que cree. Ese es lo que explica Juan. Y también vemos aquí, en cambio, el que no cree, aquí por favor, presta atención, el que no cree, dice, no da crédito a Dios, lo hace pasar por mentiroso. Lo que es una confesión, prestemos atención aquí por favor, lo que es una confesión, decir lo mismo de que Dios es veraz y fiel a lo que promete. La incredulidad, aquí, oído, la incredulidad es una negación de la veracidad y de la fidelidad de Dios a su palabra. El incrédulo hace pasar por mentiroso a Dios. Aquí por favor, o sea, aquel que no cree, en otras palabras, está negando la verdad, la veracidad, la realidad de la palabra de Dios. Está negando la cruz. O sea, aquel que no cree, tremendo esto. O sea, que aquel que no cree le está tomando a la palabra como mentiroso, falso, falso. Está negando la veracidad de la cruz. Aquel que no cree, fuerte esto, es fuerte. Y aún más, ¿qué le espera? Vemos aquí, importante tomar en cuenta, dice, el incrédulo hace pasar por mentiroso a Dios. Según el original, está en tiempo perfecto, indica un hecho pasado cuyo efecto perdura en el presente. O sea, al rechazar el testimonio de Dios sobre su Hijo, se ha juzgado a sí mismo y se ha condenado a muerte. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que hace más de 2000 años Jesucristo vino a esta tierra, predicó su palabra, subió a esa cruz, tomó tu lugar, mi lugar, murió por nuestros pecados y rebeliones. Es un hecho en el tiempo pasado, pero que tiene efecto en el tiempo presente para todo aquel que cree. ¿Me están entendiendo? Y si el hombre no cree, simple y llanamente se condena solo. Jesús no lo condena, nadie, la iglesia no lo condena, se condena solo. ¿Por qué? Porque está diciendo, oye, esto es falso, esto es mentira, no es verdadero, todo eso es falsedad. Y sabe una cosa, y la Biblia dice que Dios es fiel a lo que habla, fiel a su palabra, fiel a su palabra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse lo que ha prometido, lo que ha hecho. No, para nada, es fiel. O sea que es fuerte esta palabra para aquel que no cree. Y aquí el punto número 4, el último punto, dice las consecuencias de la aceptación del testimonio de Dios, versículo 11 y 12. Las consecuencias de la aceptación del testimonio de Dios, versículo 11 y 12. 1, dice, lo primero que resalta en el original es la colocación de vida eterna al comienzo de la frase que expresa el contenido del testimonio. Dice, versículo 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Sí, el testimonio significa resumen de lo testificado, juntamente con su aspecto primordial y duradero en la persona de que lo recibe. La importancia de lo que Juan va a decir salta a la vista, pues no cabe cosa más importante para un ser humano que lo que constituye su destino eterno. Eso es claro. Juan dice, ¿sabes una cosa? Si tú crees, tiene implicancia eterna.
Si tú crees que Jesucristo vino a esta tierra, subió a esa cruz, tiene implicancia eterna. Porque algo que siempre se comparte a la luz de la palabra, que el ser humano fue creado con destino eterno. Rechazas a Jesús, condenado a muerte eterna. Crees en Jesús, tienes vida eterna. Y eso es lo que Juan está diciendo. ¿Sabes qué? Tu creencia tiene implicancia eterna. Y aquí vemos el testimonio significa resumen de lo testificado. Y aquí vemos en énfasis de importancia que debe suscitar el interés de todo hombre. Nada menos que la vida eterna es lo que Dios nos ha dado al darnos a su Hijo. Ayer fue un día bastante penoso para mi persona. Un amigo muy cercano, un amigo muy cercano, el día viernes falleció, partió de esta tierra. Yo tuve la oportunidad de compartirle la palabra, pero siempre se prestó reacio a la palabra, siempre reacio. Y me dio mucha pena porque nunca aceptó al Señor como su Salvador y personal. Tuve la oportunidad de visitarle en el hospital, compartirle la palabra, pero siempre estuvo reacio a la palabra. Y cuando su esposa me llamó y me dijo falleció Guillermo, me dio una pena, porque yo sé a dónde se va. Y aquí lo importante es, de repente muchos de nosotros no tomamos con mucho cuidado y seriedad esto, que el rechazar el testimonio del Hijo de Dios tiene implicancia eterna, y el aceptar el testimonio de Dios y creer tiene implicancia eterna. Y aquí Juan dice, el que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y esto nos lleva, queridos hermanos, hemos hablado desde temprano, situaciones difíciles, etcétera, hemos hablado, pero algo que nos anima, nos alienta, nos desafía y nos mantiene gozosos, estables, firmes en el Señor, fieles a Dios, es que sabes una cosa, nos espera toda una vida eterna en la presencia del Señor. Amén, iglesia. Vida eterna. Estos tiempos de permanencia en la tierra, 50, 60, 70 años, pasarán. Allá no habrá lágrimas, allá no habrá preocupación, no habrá dolor, sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Crea. Alguien me decía, ¿pero quién ha regresado del cielo? Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Todo lo que está escrito aquí se va a cumplir. Quiera el hombre o no quiera, crea el hombre o no crea, se va a cumplir. Aquel que cree tendrá vida eterna, y el que no cree se va a ir al fondo a una muerte eterna. La palabra es clarísima. Avanzamos aquí. Vemos la consecuencia de la aceptación del testimonio de Dios. Y aquí hay una palabra, dice, que nos ha dado, dice, aquí hay una palabra en el texto que nos ha dado vida eterna, dice. En el original no dice nos ha dado, está en el tiempo aoristo. Dice nos dio, presten atención aquí, nos dio. Indica una donación de una vez por todas, de lo que Dios no ha de volverse atrás. El texto no dice, escuche, el texto no dice nos ha sido ofrecida o prometida, sino dada. El creyente posee ya vida eterna como un don divino permanente. Es el germen de vida divina. Como los dones de Dios son irrevocables, Dios no ha de volverse atrás. No solo porque no quiere, sino porque no puede. ¿Entendió? ¿Entendió, iglesia? O sea, nos dio. Ya tenemos la vida eterna, aleluya. ¿No se alegra? Ya tenemos la vida eterna. No es una promesa,
No es una promesa. No es que recién nos va a dar, no. Esto tiene que ver, ojo, con muchas posturas. Esto tiene que ver con muchas posturas. El texto dice, en el original, nos dio, ya ha sido dada. En el momento que tú has creído, ahí tienes el germen de la vida eterna. Ahí tienes vida eterna. Ya ha sido dada. O sea, es nuestra. Queridos hermanos, amada iglesia, es nuestra. Avanzamos. Esta vida está en su Hijo. No solo estaba en la vida, sino que Él es el autor de la vida. Y Hechos 3:15 dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ustedes mataron al autor de la vida. En Jesús se origina la vida y de Él se distribuye a todos los que creen. Mas a todos los que recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y por ende nos dio la vida eterna. O sea, tenemos la vida eterna, amados hermanos. Avanzamos aquí un poco. Dice, en Jesús se origina la vida. Dice, la consecuencia lógica es lo mencionado antes por el mismo Juan. La comunión con Dios solo se puede alcanzar mediante la unión con Cristo. El poseer a Dios lo realiza Juan por poseer a Cristo. O sea, tener a Cristo es tanto como estar unido a Él por la fe y la caridad. El papel de Cristo en la obra de la salvación es tan decisivo y exclusivo que sin Él no hay salvación. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Juan 14:6 iba a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, en contraste vemos en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no se ha dejado persuadir por el Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea, el único camino para ser salvo, el único medio para ser salvo, Jesucristo. No hay otro. Y nuestra predicación debe ser ello. En ningún otro hay salvación. No hay otro camino. Todos los caminos para canonizar a los santos conducen a Roma. Todos los caminos. Pero hay un solo camino que conduce a Dios. Yo soy el camino, la verdad, dijo Jesús. La verdad personificada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo no sé, escuchen esto. Voy cerrando con esto. Y la vida. Y la vida. Muchos hoy en el mundo tienen vida, pero vida sin propósito. Vida sin un puerto a donde llegar. La gente, la humanidad vive por vivir, dando vueltas en el mismo círculo. ¿Me está entendiendo, iglesia? ¿Y sabe por qué? Usted lo sabe. Ayer, al momento de despedir a mi amigo en el cementerio, Dios me hablaba a mi corazón. Y para serle honesto, mi amigo se auto-suicidó, llevando la mala vida en el vicio, la inmundicia en el pecado. Prácticamente solo se mató. Se acabó la vida. Y escuchen esto. Cuando yo despedía, decía, yo tenía esa vida de mí. Una vida sin sentido, sin propósito. Pero cuando llegó Jesús, cuando dice la palabra, el diablo vino para robar, matar y destruir. Y Jesús va a decir, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ahí en el original de la palabra Zoé. Y Zoé significa vida con propósito, vida eterna, tremendo. O sea, estábamos muertos, supuestamente vivíamos, pero vivíamos sin un puerto a dónde llegar. Vivíamos una vida sin sentido, sin propósito. Pero cuando llegó Jesucristo, cambió todo. Amén. Cuando llegó Jesucristo a nuestra vida, ya uno tiene sentido, tiene propósito, tienes el motivo, la razón por qué vivir.
No estás por casualidad en esta tierra. Estás con un propósito. Has entendido la verdad de Dios, has conocido a Dios, has experimentado el amor de Dios y sabes por qué estás en la tierra. Eso es lo interesante. Aquel que tiene al Hijo tiene vida, pero no cualquier vida como la que tienen afuera, sino vida en abundancia, vida con sentido, vida con propósito, vida eterna. Y esto debe alegrarnos, hermanos. Y esto no es solamente para nosotros. Esto es, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, sabiendo que éramos pecadores, Cristo Jesús murió por, plural, por todos, no solamente por los que estamos en este auditorio, por todos. Y ese amor debemos reflejar. Y la conclusión de todo esta exposición de la palabra es, decíamos empezando el sermón, Juan alerta, Juan llama la atención al oyente y le dice: ¿sabes qué? Tengan mucho cuidado. Hay falsos maestros que están negando la divinidad de Jesús. Hay falsos profetas que se llaman pseudo cristianos, pero no están predicando la cruz, no están hablando, dando testimonio sobre el Hijo. Tengan cuidado, dice Juan. Pero ustedes han conocido al verdadero Dios y han experimentado el amor de Dios. Pero que ese amor no se quede ahí. Compartan, amen, amen. Porque ustedes han experimentado el amor. ¿En qué? En que han sabido, conocido que yo me he desprendido de mi único Hijo para enviarle esa cruz por amor a ustedes. En ese marco, Juan capítulo 5 va a dar el amor fraterno a mi hermano, parte del corazón de Dios. O sea que si yo digo que soy cristiano, tengo a Dios, he conocido a Dios, debo amar. Debo amar a mi hermano. Y sigue Juan y dice: ¿sabes qué? Tú has conocido a Dios porque has creído. Tienes fe. La fe es el poder que te va a ayudar a vencer al mundo. Es difícil, es dura la situación en el mundo, pero ¿sabes qué? Que nunca se aparte nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra dependencia en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Venga lo que venga, pase lo que pase, fiel, fiel, maldice a tu Dios, no prediques ese nombre. Fiel a Dios, fiel a Dios, fiel a Dios. Vendrán tiempos duros, fiel a Dios. La fe es el poder para vencer al mundo. Amén. Y termina Pablo lo que hemos visto: consecuencias de conocer al verdadero Dios. La otra tremenda bendición: si tú has creído, has puesto tu fe, tu mirada, tienes vida y vida eterna. Aleluya. Tienes vida eterna. Somos pasajeros en esta tierra, somos forasteros en este mundo, pero un día estaremos en la presencia del Señor. Ahí cantaremos aleluya, gloria a Dios, con todos los ángeles gozosos cantando. ¿Por qué? Porque ya tenemos la vida eterna. Amén. Ya lo tenemos, ya tenemos el pasaporte. No es una promesa, ya lo tenemos. Simple y llanamente por haber creído en el único y verdadero Hijo de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, gracias de todo corazón por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor, porque una vez más nos recuerda, Señor, esta palabra dada a tu siervo Juan. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si nosotros visualizamos al mundo, no es ajeno a nosotros, y tampoco lo era para Juan. En esos tiempos, Señor, habían falsos maestros, falsos profetas, que se llamaban ser cristianos, pero no lo eran. Negaban la divinidad de tu Hijo amado Jesucristo. Y en estos tiempos, Señor, también es muy penoso
ver cómo la predicación cristocéntrica, la predicación sobre tu Hijo, se está alejando de los púlpitos, Señor. La palabra de Dios, espero que Es muy hayan estado preocupante. ustedes escuchando y prestos a poder escuchar la palabra de Dios. Saben que la palabra de Dios nunca regresará vacía, y como muy bien han podido escuchar, sabemos en quién confiamos, sabemos quién nos protege y sobre todo la ayuda de quien tenemos aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Les invito a que no se desanimen, hermanos, sea la situación que ustedes estén pasando. Recuerden en quién confíen, quién está con nosotros, y no se olviden de abrir todos los días su Biblia, porque también tenemos que nutrirnos espiritualmente. Así como nos nutrimos físicamente y desayunamos, almorzamos y cenamos, así también necesitamos nutrir nuestro espíritu. Y qué mejor que escudriñar la palabra de Dios para poder aprender qué nos demanda Dios, para poder conocer más a nuestro Dios, para poder saber cómo debemos actuar ante nuestro prójimo, cómo amarlo como Él nos amó a nosotros. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias todos los días en el lugar donde se encuentren. Pueden aprovechar también el tráfico para poder aprender más de Dios mediante su Biblia. Hermanos, no se olviden que el día de hoy estamos en un culto muy especial, que es un culto de ayuno y de Santa Cena. Si muy bien sabemos que el ayuno se hace con la finalidad no tan solo de restringir, bueno, me restringo de mis alimentos, no, sino de poder prohibirnos de los alimentos por unas horas para poder dedicar ese tiempo en una comunión con Dios y poder afianzar y hacer más fuertes los lazos que tenemos con Él, para que nuestra comunión con Dios sea más fuerte, para poder conocerlo más. Así que les invito a que puedan ustedes también ayunar en sus casas y poder escuchar la palabra de Dios, disponer ese tiempo preciado que están disponiendo en sus corazones para poder orar, para poder alabar a nuestro Señor Jesucristo y que para poder también escudriñar la palabra de Dios. Si no puedes venir, no te preocupes. Gracias a Dios que contamos con la red social para que puedas escucharnos de donde te encuentres. Si es que tienes un abuelito que tal vez quiere venir a la iglesia y no puede, puedes hacerle escuchar mediante tu celular, puedes hacerle escuchar mediante tu computadora, porque la palabra de Dios se ha hecho para poder esparcirla. Jesús nos mandó ir y predicar el evangelio a todas las naciones, y es lo que tenemos que hacer, hermanos, ya sea por medio de la red social, ya sea presencialmente. Aprovechemos las bendiciones que nos da Dios y aprovechemos las cosas para buena obra. Si es que tenemos la facilidad de las redes sociales y podemos compartir su palabra mediante ello, bienvenido sea. Así que te invito a que puedas compartir también este mensaje y los mensajes anteriores para que puedan ser de edificación para aquella persona que oyera. Porque sabemos que en el mundo hay muchas personas necesitadas, pero necesitadas de la palabra de Dios. Porque pueden pasar momentos difíciles o pueden estar pasando enfermedades y creer que no hay solución. Pero déjame acordarte que sí hay solución. Y recuerda en quién crees. Aquel que es dueño de todo, aquel que te formó, que conoce todo de ti, conoce qué cantidad de cabellos tienes. Así que te invito a que puedas buscarlo. Él es omnipresente y omnipotente y se encuentra en todos los lugares, y Él es todopoderoso para poder sacarte del lugar donde tú te encuentres. Si tú piensas que la esperanza se acabó, déjame decirte que la esperanza no se acaba ahí. Hay alguien que te dice, aquí estoy yo para poder sacarte, aquí estoy yo para poder cubrir y para poder sanar las heridas que tú tienes. Si eres niño ahí y nos estás escuchando, también vamos a orar por ti. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pertenezco al ministerio de lo que es niños y yo te invito a que puedas venir. Si es que vives alrededor de lo que es RIMAC, puedes venir y acompañarnos. Pide permiso a tus padres. Nosotros estamos aquí dándole una enseñanza los días domingos desde las 10:30 de la mañana hasta las 11:30. Así que te invito a que puedas venir, traer a tus hermanos, a tus primos, para que aprendas más de ese ser que puede curar tus heridas, de ese ser que tiene el poder de poder sacarte del hoyo donde tú te encuentres. Así que te invito a que puedas acompañarnos o acercarte a la iglesia más cercana de tu hogar y sobre todo de compartir la palabra. No te olvides que el evangelio, la palabra de Dios, es una luz, y la luz tú no lo pones debajo de la mesa, sino lo pones en lo más alto para que pueda alumbrar. Así es esa luz que nos ha regalado nuestro Señor Jesucristo y que tenemos por gracia. Una gracia, ¿por qué? Porque no lo merecemos y aún así lo tenemos. Así que te invito a que puedas, orar, buscar a Dios, porque no hay nada más hermoso que poder hablar con nuestro Creador y escudriñar su palabra. Quiero que
sepas que estamos ubicados en lo que es el Malecón García Rivero 320-330. No solamente contamos con un culto los días domingos, sino también tenemos un culto de oración en el cual los hermanos nos juntamos para poder orar por puntos específicos. Así que si tú tienes algún pedido de oración, te invito a que puedas dejarnos un inbox y nosotros gustosamente estaremos orando y nuestro ministerio de intersección estará encargado de ello. Los días viernes tenemos un culto que es de oración en la mañana a partir de las 9 de la mañana y en la tarde a partir de las 7:30 de la noche, así que te invito a que puedas acompañarnos. Y los días sábados también tenemos un culto para lo que es damas. El Ministerio de Damas tiene sus reuniones a partir de las 5:30 de la tarde todos los sábados y también tenemos un culto especial para lo que es preadolescentes y adolescentes, que empieza a partir de las 6 de la tarde. Así que si tú tienes un pequeño en casa, no dudes en traerlo para que aprenda más de la palabra de Dios. Y si tú eres joven, no te preocupes, que también tenemos un culto para ti, que empieza a partir de las 7:30 de la noche. Ahora estamos tocando lo que es el tema de enamoramiento, noviazgo y matrimonio, y también esperar la soltería en el tiempo de Dios, porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Y tenemos que esperar en el Señor, tenemos que esperar la voluntad buena y agradable, perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a que puedas acompañarnos. Y si es un matrimonio, te puedes acercar porque también tenemos un culto, un grupo especial de matrimonios que se da los días sábados a partir de las 8 de la noche. Así que te invito a que puedas venir y acompañarnos en este momento tan especial. Y los días domingos que tenemos escuela dominical para todas las edades, desde los 0 años hasta una persona mayor, tenemos un culto. Así que si tú tienes problemas, tal vez no, mi bebito no me va a dejar escuchar la palabra de Dios, no te preocupes porque a ellos también le vamos a inculcar la palabra de Dios, pero de una manera más didáctica. Así que te invito a que puedas traerlo. Ahora también queremos mandar saludos a todos los que están conectados y nos están escuchando mediante lo que es Facebook. Queremos mandar saludos a Cristian. A Cristian Menacho, queremos mandarte saludos, gracias de la misión de Puente Piedra, gracias por estar escuchándonos y por compartir nuestra palabra, la palabra de Dios. Así que te invito a que compartas para que más personas puedan escuchar esta palabra de edificación. También queremos mandar a Wilfredo, saludos Wilfredo, y te esperamos aquí en nuestra iglesia, te esperamos con los brazos abiertos a todas las personas que nos estén escuchando. Y si es que es factible poder venir, recuerda que estamos ubicando en Malecón García Rivero 320-330 y te esperamos para que puedas acompañarnos, ¿no? Y no te olvides que también después de un culto dominical, los días domingos, tenemos lo que es un culto en conjunto, en donde se predica la palabra de Dios y alabamos libremente a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Dios. Así que ese culto empieza a partir de las 11:30 de la mañana. Así que te invito a que puedas acompañarnos. Pero si te es difícil te ver llegar un poco tarde, no te preocupes, que nosotros te vamos a esperar, aún así que llegues tarde, te vamos a esperar. Y si es que no puedes llegar tal vez a tiempo, puedes escucharnos a través de nuestra red social que tenemos en Facebook y en YouTube. Así que te invito a que nos puedas buscar en YouTube como Iglesia Cristiana Fuente de Gracia y que puedas escuchar tal vez mensajes anteriores para que puedan ayudarte en tu edificación y sobre todo para conocer más de la palabra de Dios, porque recuerda que la palabra de Dios no regresa vacía, es poder, y recuerda que nosotros como cristianos no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder en Cristo Jesús. Así que, hermano, te aliento que si estás pasando problemas, a ti joven, adolescente, que tienes tal vez vergüenza de decir que eres cristiano, recuerda que en quién confiamos, en un poderoso Dios, porque no nos vamos a avergonzar del Evangelio. Recuerda, joven, acuérdate de tu Creador en tus días de juventud, para que cuando seamos ancianos y viejitos no nos estemos diciendo, no hemos tenido complacencia en ese tiempo. Aprovechemos esa fuerza, esa vigorosidad que nos da nuestro Señor Jesucristo para poder ir y predicar el Evangelio, para poder servir, porque eso es lo mejor que podemos hacer nosotros, servir y no ser servidos. Recuerda, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Recuerde que Él, con qué tipo de personas hablaba. Él predicaba su palabra, la palabra de su Padre predicaba, porque sabía en quién confiaba. Así que nosotros adelante, no nos avergoncemos, sigamos escudriñando la palabra de Dios. Y te invito a que también nos puedas acompañar, que nos encantaría tener y contar con tu presencia. Agradezco a todas las personas que están conectadas y que nos están... A Rubén, me están comunicando, a Lourdes, un saludo cordial para Lourdes, que nos estás escuchando. Muchas gracias por acompañarnos. Te invito a que puedas compartir la palabra de Dios, que puedas compartir, darle un clic en compartir en Facebook, para que puedan más personas escuchar esta gran prédica que se ha podido. Y
a ver, coméntanos desde qué lugar nos estás viendo. ¿Quieres mandar saludos? ¿Quieres tal vez un pedido de oración? No te olvides que tenemos el inbox o puedes comentarnos a través de nuestra señal en vivo. Todos los domingos estaremos transmitiendo nosotros la señal, la prédica que se está dando aquí en la iglesia. Oh, Wilfredo Ponce nos está viendo desde la selva, desde Tingo María. Muchos saludos, aquí nos estamos muriendo de frío, pero aún así estamos felices porque hay que agradecerle a Dios por todo, por el clima, agradecerle a Dios desde el día que nos despertemos, desde que vemos la luz, tenemos que agradecer a Dios tan solo el hecho de poder ver, el tan solo hecho de poder sentir, de poder respirar, porque Dios nos ha regalado un día más de vida en la cual vamos a poder alabarlo y glorificarlo. No te olvides que si Dios te está dando vida es con un propósito, porque tienes que cumplir un propósito aquí en la tierra. Y no te olvides sobre todo de predicar el evangelio, que es una luz y es el mejor regalo que Dios nos ha dado. No seamos egoístas y nos quedemos con ese regalo, sino tenemos que exhibir y dar a los demás de esa agua bendita, de esa agua que nos calma toda sed y que nos cura cualquier dolencia. Tenemos que ir y predicar el evangelio, tenemos que leer para primero saber y dar a conocer a las personas ese amor y dar a conocer sobre todo a las personas que la felicidad no está en lo material, la felicidad no está en el amigo, en el enamorado, en el papá, no, la felicidad está en Cristo Jesús. Ahora sí quiero dar pase a la alabanza para que podamos glorificar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo libremente, así que te invito a que puedas disponer tu corazón en este momento que vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la alabanza y todo el loor. Así que me están comunicando que vamos a esperar un poco para poder dar pase a la alabanza, pero no te olvides que estamos ubicados en Malecón García Ribeiro 320-330. Tal vez no te ubiques por esa dirección, pero más conocido como el Puente Trujillo o Puente Rayito de Sol. Así que te invito a que puedas venir a visitarnos. Vas a encontrar una iglesia muy grande, así que te vas a ubicar muy rápido. Si es que tal vez tienes dificultades para poder llegar, nos puedes mandar un inbox y nosotros te vamos a explicar detalladamente cómo poder llegar aquí. Así que esperamos contar con tu presencia. Hermanos que nos estás viendo, te estamos esperando. Tu lugar está vacío esperándote aquí. Y estamos orando por ti. Porque Dios quiere que lo busques. Y quiere que te unas con nosotros para poder alabar y glorificarlo a Él en armonía y en unión, sobre todo con nuestros hermanos. Así que te invito a que puedas ser partícipe de nuestras actividades. También no solamente contamos con lo que es este templo central, sino también tenemos misiones en San Benito, en Puente Piedra, también tenemos en Canta Callao. Así que si es que estás por ahí, vives por ahí, escríbenos para poder darte la dirección exacta para que puedas acompañarnos en nuestras misiones que nosotros tenemos. Ahora, el día de hoy estamos celebrando lo que es la Santa Cena, en el cual nosotros recordamos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para poder librarnos de pecado, que Él lo hizo con mucho amor. Si muy bien saben que el vino representa su sangre y el pan representa su cuerpo, ¿no? Que fue molido por nuestros pecados, que algún día tendremos la dicha de poder realizar esa Santa Cena con Él. Siéntete dichoso de que algún día tú podrás compartir el pan con Él. Esa es la mejor satisfacción que el cristiano puede tener y sobre todo el mejor regalo, que gracias a ese sacrificio nuestros pecados son limpios, aunque tu pecado sea más rojo que el carmesí. Gracias a su sangre nuestros pecados se van a volver blancos como la nieve y Él nos va a justificar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuán gozosos y dichosos nos tenemos que sentir nosotros, que nos ha dado el mejor regalo, que es la vida eterna. Así que siéntete feliz, dichoso, porque hermano mío, como te vuelvo a mencionar, algún día tendremos y vamos a gozar nuestras calles de oro y nuestros mar de cristal. Así que a continuación te doy pase a la Santa Cena. Así que adelante con la transmisión, muchachos. El gozo, hermano. Y ellos cuando llegan, hacen un pequeño culto, presentan la palabra, le animan, lo ministran y ministran la cena. Eso es bueno delante del Señor. Pero eso no solo deben hacer nuestros hermanos diáconos, sino lo debemos hacer todos nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús queremos, Señor, una vez más acercarnos delante de tu presencia. Bendito Dios,
Gracias, Señor, a lo establecido y dejado por ti. Papito lindo, qué bueno, qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía y participar de esta mesa, Señor. Gracias, Señor, por la provisión tuya. Gracias por el pan, gracias por el vino. Gracias, Señor, de todo corazón. Gracias por el esfuerzo y la dedicación de nuestros hermanos diáconos, Señor, que desde ayer se han tomado, Señor, la dedicación de poder preparar esta mesa, Dios mío. De una manera muy especial bendice sus vidas, bendice el ministerio que tú le has dado. Aún más también oramos ante ti, Señor, para que puedas tocar los corazones de jóvenes, señoritas, y puedan disponerse para ser parte de este precioso y lindo ministerio, el diaconado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Estos hijos tuyos, los diáconos, Señor, más tarde irán a ministrar esta mesa, Señor, a hijas, hijos tuyos, pero que por cuestión de salud no pueden venir a la iglesia. Sé tú, Dios mío, llevando palabra a través de tus hijos. Sé tú a través de ellos ministrando, Señor, sanidad en cada uno de tus hijas, de tus hijos enfermos, Señor. Sé tú, Dios, ministrando los corazones. Guárdalos, Señor, llévalos con bien y tráelos de regreso con bien. Señor, gracias de todo corazón, porque hoy has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hoy tenemos el honor y el privilegio de participar de esta mesa. Gracias por haber creído en ese Hijo tuyo, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Señor, el pan, bendice el vino. Bendice, Señor, el corazón de cada uno de los oyentes. Te lo suplicamos en el bendito nombre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Unas pequeñas recomendaciones: participan de la cena todos aquellos que han sido bautizados en agua. Todos aquellos que han sido bautizados en agua. Aquellos hermanos que nos están visitando de otras iglesias, están en plena comunión con el Señor y con sus pastores, con la iglesia, también tienen la oportunidad de participar de esta mesa. No participan de la cena aquellos hermanos que por situaciones han sido disciplinados. Amén. Aquellos que no han sido bautizados también no participan. Entonces, entremos en esta comunión con el Señor a través de la mesa. Vamos a alabar a nuestro Padre Celestial. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible.
transmisión. Queremos agradecer a los hermanos que nos han estado acompañando en esa transmisión, a la hermana Elis Morillo. Hermana, estamos esperándola, que Dios la bendiga en donde se encuentre. Al hermano César García, al hermano Eric Cristian Mechado, a Kimberly Salinas, a Wilfredo. Wilfredo, también te extrañamos y estamos esperando que nos visites uno de estos días. Que Dios te bendiga en el lugar donde tú te encuentres. Y Lourdes G. Reano, gracias por acompañarnos en esa transmisión de nuestro ayuno y Santa Cena. Que Dios los bendiga inmensamente. Estamos orando por todos ustedes. Muchos abrazos y muchos saludos desde aquí hasta la otra transmisión. No se olviden de que contamos con un canal en Facebook y lo que es un canal en YouTube. Así que te invito a que puedas suscribirte y a que puedas compartir este contenido. No te olvides que estamos situados al frente de lo que es el Puente Trujillo o el Puente Rayito de Sol. Así que tenemos cultos los días viernes de oración, los días sábados para preadolescentes a partir de las 5 de la tarde, para jóvenes a las 7:30 y los domingos el culto central a partir de las 11:30. Esto es todo en cuanto a nuestra transmisión. Que Dios los bendiga y los colme de mucho amor. Hasta luego.